Muy bien, profes. En esta semana que hemos pasado, ha sido la semana 3. Se les va a dar orientaciones también para esta semana, la semana 4, para que estén avanzando con su producto. Espero, ¿se ve, no? La imagen, lo que estén compartiendo, ¿se ve? No, No, ¿no? ¿Ahora se ve? Recién está cargando. Sí, listo, ya está. Ya. En esta semana el producto concluye hasta el 30 de agosto. Vale decir que hasta el día lunes tienen para terminar. Profes, pedirles por favor que entreguen nomás antes. A veces se apura. A última hora estoy llamando profesores, ¿qué ha pasado? No, recién está cargando. Para mí es un poquito, yo me preocupo por eso porque tengo que calificarles. Y al no calificarles, eh, yo no quiero perder estudiantes o participantes. Por eso necesito o se les pide que hagan con tiempo. Lamentablemente en este periodo se han ido tres participantes, cuatro, cuatro participantes. Dos en este grupo y dos en el anterior. Por motivos de fuerza mayor, no ha sido por el módulo lo que me han indicado. Bueno, por favor, no me hagan esperar hasta el último para revisarles. Es para ayudarles, profes. En esta semana vamos a ver la educación bilingüe y bicultural. Es necesario que ustedes conozcan estas temáticas. Como he visto, en el grupo hay personas que conocen las temáticas de la lengua de señas y también veo personas que conocen también la LCB. Eh, lo que estaba analizando los textos, estos textos que están en la plataforma, la semana o el texto es muy básico, ¿sí? Pero los textos que apoyan, estos textos sí son necesarios y si lo leen, el contenido es muy interesante. Cómo hacer las adaptaciones curriculares, cómo realizar el proceso de bilingüismo, cómo se realiza el proceso paso por paso en la clase. Estos textos les van a servir adelante para próximos módulos. Y por eso es necesario que los estén repasando o viendo, por favor. Y las evaluaciones yo le estoy sacando para del texto académico de la semana 3 y de lo que es lengua del texto de lengua de señas, para no perjudicarnos y también tener un avance correlativo, ¿no? Bueno, en esta semana, como se les ha dicho, la primera es elaborar un texto adaptado a la lengua de señas. Algunos participantes o profesores licenciados han tenido dificultad con esto? Así, señor doctora. ¿O lo han podido realizar? ¿Tienes batería, no? ¿Tienes batería? ¿nos puede dar algunas orientaciones sobre cómo realizar, por favor? Ya, muy bien. Bueno, hay dos videos acá en el texto, en la plataforma, que nos indica cómo realizarlos. Hay de una practicante que es una profesora, ya debe ser licenciada, de un estudiante, de la que ha hecho los textos adaptativos. Les he mandado dos ejemplos. Lo voy a compartir en este momento. Estos dos Es ejemplos. una plataforma educativa. ¿Quieres saber más que yo? Hola. Sí. ¿Sí me escuchan, no? Has hecho Por favor, mis exámenes. Mis menos, sabes, tienes que responder. licenciado, su micrófono. He dicho por este llamado, pero yo creo que es lo que me han comido. Era una. Claro, que ya he pasado a tu ¿Quién está con el micrófono, por favor? Ya. Listo. Les he mandado dos ejemplos. Un ejemplo que es en nivel, que se puede utilizar en inicial, en primaria. Como indica los textos, si lo han leído, para hacer adaptaciones de textos, hay que ver la necesidad del estudiante y en qué grado están. Básicamente se basan en lo que es inicial y primaria. Cómo hacer los textos de inicial de acuerdo a imágenes, pictogramas utilizados de acuerdo a la necesidad del estudiante. Por ejemplo, en oraciones, cuando un estudiante quiere decir mi casa, colocan la palabra mi y la imagen de la casa. Por ejemplo, mi casa es de color azul, colocan la imagen de la casa y lo colocan las palabras, el texto faltante. Se les ha pasado, estoy mostrándoles en la anterior semana, digo en esta semana,
dos textos, un texto que era para primaria inicial y un texto para secundaria. Creo que no les he pasado de secundaria, ¿no? ¿Les he pasado de secundaria, profes? Creo que no, Lice. No, Licen, no nos pasó. Ya. Mi persona se encuentra realizando un texto para nivel secundaria en química. Les he pasado un párrafo. Si no les he pasado, lo van a meter mucho, van a disculpar. Si no les he pasado. A los otros dos grupos les he pasado, no les he pasado a ustedes. Mil disculpas, de verdad. Les voy a pasar ahorita. Ya. Son dos textos. Este es el primer texto que estamos utilizando un libro de pictogramas. Por ejemplo, mi cuaderno de comunicación indica. Explico en la primera parte por qué me he basado en esto. He elaborado un sencillo cuaderno de comunicación etiquetándolos para facilitar la localización de pictogramas. Explico por qué he realizado eso, en qué se basa, las imágenes que he utilizado para realizar esto, qué tipo de imagen son. Esta es la portada, esta es la página central, explicando cada elemento que significa, página de necesidades, por ejemplo, aquí el estudiante, si necesita salir, pegará la imagen de ir al baño, o de ir a comer, o de acuerdo a su necesidad. Eso es para comunicarse. De acuerdo a estas fases, se utiliza un cuaderno, ¿no ve? De imágenes para observar si tiene hambre, o si tiene una necesidad, o quiere hablar o explicar sobre alguna tarea, o necesita que le expliquen, utilizará este medio. Utilizará de acuerdo a este tablero de comunicación. Es un ejemplo. ¿Se entienden, no, profes? Explicando, claro, cuál es el propósito de cada tablero, de cada área que lo ha hecho. ¿Se entiende, profes? O tal vez vuelvo a explicar, paso a paso. Sí, por favor, vuelve a explicarles. Ya. Sí, por favor. Perdón, Lick, tal vez un poquito más. Por favor. Ya no hay problema, estamos para eso. Ya, en mi experiencia, lo que les digo, profes, yo cuando he realizado la maestría de educación especial para sordos, nos han pedido a realizar un texto adaptativo. El texto adaptativo, en nuestro caso, nos ha pedido por 4 momentos, los 4 momentos metodológicos. Nos han pedido por la práctica, por la teoría, la valoración, la producción. Teníamos que plasmarlo en el texto, hacer un libro. Les voy a mostrar un pedazo de mi libro. Pero en este caso, en el diplomado, solo nos pide realizar un texto. Por ejemplo, muestra un ejemplo, el mundo o algo así dice, ¿verdad? Simplemente realizar un texto. No nos pide esos pasos que les he indicado. Y me parece más sencillo y más rápido de hacerlo. Y mejor para no complicarnos. Por ejemplo, este, digamos, es mi trabajo de texto adaptativo. Lo he nombrado cuaderno tablero de comunicación. Explico de qué se trata este tablero. He elaborado un sencillo cuaderno de comunicación. Explico. Voy a explicar de qué se trata. Muy bien. Segundo paso. Voy a tomar las fotografías iniciales. Por ejemplo, aquí está de la portada, el título de mi libro. Muy bien. Voy a colocar algunas fotos de la página 1. Aquí dice, para utilizar cuando el alimento se acaba con el fin de fomentar la variedad de elecciones. Por ejemplo, si el estudiante tiene antojo de agua, aquí está la imagen de agua y va a pegar. Esta, tengo antojo de agua. Por ejemplo, galletas. Va a pegar una imagen de galletas, quiero galletas. Esa es la página 1, necesidades alimentarias. Por ejemplo, en la página 2, necesidades de qué? Necesidades en el aula o necesidades externas puede ser. Pueden colocar una imagen, varias imágenes donde el estudiante pueda pegar, por ejemplo, la necesidad de ir al baño, la necesidad de tomar agua, la necesidad de salir un momento al recreo, la necesidad de diferentes necesidades. Ahora, en la siguiente imagen, de juguetes. Por ejemplo, quiero que me presten hoy la pelota. Una imagen de pelota va a poder pegar. Son como pegatines estos cuadernos, ¿verdad?
y busca la imagen y lo va a colocar. Es un ejemplo. Hay varios textos adaptativos de otras formas, ¿ya? Y después explican cómo lo ha desarrollado, si lo ha adaptado, si lo ha utilizado. Y buscar también otras lecciones en qué materias también puede utilizarlo, en qué materias se pueden desarrollar. Si han visto el video, explica un estudiante donde explica, donde ha utilizado diferentes tipos de adaptaciones, tanto en matemática, tanto en lenguaje, tanto en ciencias naturales. Ahora, y explicar el proceso que ha realizado, ¿verdad? Está explicando paso por paso. Ahora, para secundaria es un poquito más complicado, yo lo veo así, porque en aquí las palabras deben ser cortas, concretas y específicas. No tienen que ser ambulosas, no tienen que ser repetitivas, tienen que irse al punto. Por ejemplo, aquí está función oxácidos, es una parte de mi texto. Lo he sacado la parte que es la parte de valores, lo he sacado algunas partecitas, me enfoca directamente al texto para mandarles. Por ejemplo, aquí está directamente, son compuestos ternarios que resultan de la combinación de los óxidos ácidos con el agua. No lo he dicho o no lo he tratado de hacer más largo. Se podría reducir esto más, pero como indico, tiene que ser lo más corto, sin ambularse, al punto. He utilizado colores para especificarles. Por ejemplo, los anhídridos, el oxígeno lo coloqué con color rojo y el agua color celeste. Algunas señas para especificar. Se hace el cambio, ¿no ve? De valencia. También utilizo flechas y círculos para especificar. ¿Qué se ha hecho? Poco a poco estoy realizando la adaptación. Recordemos, estoy recordando las nomenclaturas, cómo utilizar hipo, oso, osoico y perico. Distingo los colores que estoy utilizando. De igual manera, explico ejercicio por ejercicio, utilizando gráficas, colores, separaciones, flechas de dónde he sacado, por dónde he sacado, y la práctica, utilizando los colores. Ahí está mi nombre, y coloco fotos o fotografías de respaldo. Esas dos formas pueden realizar los profesores. Tengamos en cuenta que algunas señas no existen en algunas materias. Por ejemplo, hablar de química orgánica, es decir, oxácidos alcanos, alquinos, no existe. Si hablamos de biología, ósmosis, teoría celular o algo así, se puede adaptar, pero algunas señas no hay. ¿Se entiende, verdad, profes, lo que se tiene que hacer? Sí, licenciado, solo una preguntita. ¿Tenía que aplicarlo en aula No, para las no se les está pidiendo fotografías? a ustedes que apliquen. A ustedes no se les está pidiendo que apliquen. Es la creación de un texto. Yo en mi experiencia me han hecho aplicar, le digo. Estoy en un proceso de crear mi texto. Esto es parte de mi texto. Y sí o sí tenía que aplicarlo. Pero en su caso de ustedes no es necesario la aplicación. Con este tiempo que les da, no les da para aplicar. Y tampoco estamos con esta pandemia y peor. ¿Se entiende, profes? Sí, Positivo. muchas gracias. Ahora este material también les voy a mandar, no se preocupen. Les mandaré ahorita, si no se me va a olvidar. Ya les he mandado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, profes, licenciados, perdón, antes que avancemos? Hola, ¿se escucha? Está bien, Sí, licencia. normal.
Ya, no hay dudas. ¿Podemos continuar? Sí, Lick, porfa. Muchas gracias. No, no se preocupe, estamos para ayudar. Ya, el formato de la presentación. La presentación en este caso nos piden Word o PDF. La anterior clase o el anterior trabajo era netamente en PDF. He consultado también por qué en PDF, tal vez en Word, y me dijeron es parte de los contenidistas. Ellos especifican. En cualquier momento este documento se nos va a pedir. Por eso también se ha pedido en PDF. Algunos, he rebajado algunos puntitos para algunas personas, pero el contenido en muchos casos era muy bueno. ¿Para qué decirles? Ya. Como se les ha indicado, realizar un texto adaptativo, apoyar la información con los textos que hemos utilizado y también recabar información si ustedes lo ven necesario de otros medios. ¿Ya? Ahora, los criterios de valoración, el registro de aprovechamiento, interpretación correcta de los consignos planteados de actividad, elaboración de textos adaptativos. Me voy a basar en lo que se pide, lo que se está pidiendo en la semana 3, en eso voy a evaluar. Y también la destreza de los textos que se han elaborado. Espero que hay buenos trabajos, van a salir buenos trabajos, estoy viendo eso. Ya, el foro 2. ¿Alguna dificultad con el foro 2? No, no. ¿Cuál sería la No, mejor, todo bien. cuál sería la mejor estrategia de enseñar y leer y escribir a estudiantes sordos? Tenemos en cuenta que ellos aprenden A por una través de segunda las ima- persona o, perdón, a través de las imágenes, de las imágenes, ¿cuál, Lick? o sea, los niños sordos, así como oyentes también, eh, aprenden a través de las imágenes, de los dibujos en cuanto al nivel inicial y primario en los primeros años de escolaridad, Liz. Exacto. Gracias, Lick. Me he dado una respuesta a la licenciada. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Los primeros años son las imágenes. A partir del tercer y cuarto año, ya la persona, el estudiante sordo, está aprendiendo juntamente con la oyente lo que es la lengua escrita y oralidad. ¿No? Aprende con ellos la segunda lengua. No existen textos, muchos textos, perdón, se están escribiendo, lo que me han dejado de entender, no hay muchos textos sobre adaptaciones curriculares. Si algún texto sale, excelente. Eh, Tal vez comunicarnos a nuestras autoridades para ver cómo se puede publicar o hacer valorar. Hay pocos textos de estos. ¿Ya? Dicen, Dicen Raquel, sí, buenas noches. ¿cómo está? Buenas tardes. Licenciado, compañeros, buenas tardes. Bueno, la verdad es que en educación para la persona sorda se está empleando el modelo bicultural, bilingüe, ¿no? Que permite poder hacer aplicación de lo que es el bilingüismo en la aplicación directa del castellano y la lengua la seña al mismo tiempo, ¿no? Ustedes han podido leer en el texto, tenemos ese material. Sin embargo, en educación para personas sordas, como no existe componente intelectual que afecte, como no tiene discapacidad intelectual la persona sorda, empleamos contenidos y temas de la currícula de educación regular. No hay ninguna variante. La adaptación más significativa que se puede aplicar es la lengua de señas y obviamente en algún caso, como nos explicaba el licenciado Edson, algunos pictogramas y eso les ayuda bastante en alguna exposición, en alguna socialización de contenidos, les ayuda bastante a ellos como ayuda a memoria también y pueden memorizar con ese material con mayor facilidad, ¿no? Actualmente lo que nosotros estamos haciendo es adaptar las cartillas de educación regular con lengua de señas para nuestros estudiantes sordos, ¿no? Que esa es la manera más práctica de poder usar el material. Ahora, si bien en algún acompañamiento de material audiovisual,
muchos de estos no tienen subtitulación ni tampoco hay el acompañamiento del video en lengua de señas. Entonces, el maestro intérprete, como también el maestro que acompaña el proceso educativo, hace esa labor, ¿no? De adaptar directamente con lengua de señas. Entonces, Es un doble trabajo. los estudiantes sordos están desde inicial hasta sexto de primaria con currícula de educación regular, pero en los centros de educación especial. Todavía no están compartiendo experiencias con sus pares oyentes. A partir de primero de secundaria, recién se incluyen a educación regular con procesos inclusivos. Ahí es donde se foguean también y van difundiendo la lengua de señas. Listen. Está bien la explicación. Reiteramos, ¿no? Como lo que es el proceso de la lengua 1 a la lengua 2, cómo se hace en lo que es inicial y primaria, y como en secundaria. En el proceso de secundaria, como usted lo ha dicho, en secundaria no hay muchas adaptaciones, como lo ha visto en el texto que les he mostrado. Simplemente son algunas características, señas y colores, gráficas. No hay mucho que cambiar. No, como dijo la licenciada, no hay problemas cognitivos, no hay, no hay dificultades en eso, sino el proceso continúa. Simplemente se hacen algunas pequeñas adaptaciones utilizando imágenes y algunas ayudas. Como también se ha dicho la licenciada, no hay muchos textos. Se están adaptando algunos textos de lo que ha mandado el Ministerio de Educación en lengua de señas. Es un doble trabajo para el docente que está realizando esto. Es verdad que también el aporte de un libro para los estudiantes sordos sería muy significativo en estos tiempos, ya que no hay contenido académico para ellos. No, Lick, eso sería. Vamos, avanzaremos. Ya, vamos. Como estaba leyendo los textos, la semana académica o el texto de la semana académica no es tan complejo, licenciados. Se están manejando las partes más básicas. Algunos profesores recién están aprendiendo lo que es la lengua de señas y también se me va a cortar en cualquier tiempo, en cualquier instante. Por favor, van a volver a conectarse. Ya, lo haremos más breve para hacer la próxima clase más práctica. Bueno, como estaba explicando, el texto académico es netamente lo más básico. Está basándose en lo que es la aprendizaje de lengua de señas del módulo 1. Se está basando en lo que es el biculturalismo, bilingüismo, biculturalismo, especificando qué tipo de comunicación se desarrolla en las personas sordas. En este aspecto, puedo mencionar dos instancias fundamentales que se ha mencionado en el desarrollo de la lengua de señas. ¿Cómo aprende la persona sorda? De dos formas. Una se llama el bilingüismo simultáneo, lo que hacemos en las escuelas. Está aprendiendo lengua, la lengua oral, y también la LCB. Y también el bilingüismo sucesivo. Es cuando la persona aprende la segunda lengua, la L2, la castellana, y después aprende la LCB. Esas son las básicas que podemos tomar en cuenta. Todo el contenido es lo mismo del texto. Hablamos de identidad, hablamos también del proceso de por qué es necesario de la educación bilingüe y bicultural. Es necesario para poder hacer una integración, inclusión. En cualquier proceso educativo es necesario. Ya, eso es básicamente todo lo que habla este texto. No les voy a cansar con la lectura. Ahora, sobre los textos de apoyo. Estos recursos para la inclusión de adaptación de textos es necesario que lo lean. Yo lo veía un poquito para analizarlo. Lo leí poco a poco. Estos textos nos han dado igual a nosotros, pero eran más amplios. Aquí está más resumido. Pero son necesarios cómo se aplica en cada materia. Como les he explicado, o como también la licenciada nos ha explicado,
no hay señas en algunos lugares. Por ejemplo, hablar en un sistema de medicina, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Una enfermedad, una microscopía, sacar a un paciente en lengua de señas, microscopía, o como decía en química orgánica, alcanos, alquinos, alcoholes, no hay una seña específica, sino hay algunas señas que se están adoptando, nada más, y las otras se hacen por deletreo. Es necesario aprender eso, conocer eso, perdón, y el manual de práctico de enseñanza de educación bilingüe. Aquí está especificando cómo realizar nuestras clases paso a paso, cómo nosotros podemos introducir los textos adaptativos a los estudiantes sordos, cómo realizarlo. Es un texto muy interesante y además estaba explicando de la léxica o cómo es el orden de las palabras, tanto en el aspecto, el orden, como ellos, en muchos casos no se maneja el verbo, en otros casos no se maneja algunos enlaces, sino se hace de manera más directa sin complicar al estudiante. Sordo, ¿no? Hay unos ejemplos cómo se utiliza lo que es en el lenguaje en la persona sorda y en la persona oyente. Hay algunas exclusiones de palabras, como les he dicho, no hay esos enlaces, no hay esas muletillas, como decimos, sino es la forma más breve y concreta y específica para realizar la explicación. Eso sería en parte. Aquí están los pasos, como le estaba diciendo, cómo preparar la clase, cómo realizar la clase con formas dinámicas. Existe una temática aquí es de la lota o loto, cómo aprender palabras. Es un trabajo también especificando, ¿no? Objetos, lugares y cómo el estudiante sordo puede utilizar esto. En sí, en eso basa todo este texto y es muy interesante. Sería bueno si vamos a entrarnos a este mundo de las personas sordas, repasarlo y leerlo. No les voy a cansar con la lectura. Sería repetitivo y monótono, sino especificar de qué se trata. Eh, ¿Alguna duda, consulta, profes? Hola. No está todo bien, licenciado. No los quiero cansar, nada, disculpar. No, Había, no se preocupe. había elecciones que hoy día han debido estar todo el día. Yo también estaba todo el día, he ido a votar. Ya. Hoy día hemos dicho que vamos a hacer dos prácticas, que son los mm, alimentos y tiempo. Una vez terminado esto, vamos a hacer la práctica, la vamos a hacer un poquito rápida y les voy a explicar la temática de la semana 4 para que estén adelantando. Ok, listo. Ya. Listo, vamos, estamos en los alimentos. Página 67. Vámonos a la página 67. Alimentos. Ya, para esto ya saben, por favor, necesito que prendan sus cámaras. Ya, los estoy viendo. Licenciada Siley, gracias. Licenciada Neisa, licenciada Paula, gracias. Licenciada Raquel, estamos de frío hoy día. Dice Miriam, ¿quién está? Dice Irene. Faltan algunas personas, por favor. Ya, como saben, las clases se están grabando. Bueno,
¿Se ve, no, mi cámara? Ya. Vamos, iniciamos. Alimentos. Voy a repetir 2 veces. De esa manera creo que va a haber mejor comprensión. Alimentos. ¿Mm? Otra vez. ¿Mm? Muy bien. Exacto. Dice, muy bien. Dice aquí el Gutiérrez, muy bien. Avancemos. Pan, pan, pan. Muy bien. Dice Ingrid, muy bien. Pan, dice. Muy bien. Leche, leche. Muy bien. Dice Sonia, su cámara está un poquito oscura, no la puedo ver. Ya. Ah, está en otro lugar. Ah, está con barbijo. ¿Se entiende, Lick? Ya. Carne, carne, ¿Cómo? Ay, no entendí. carne. Así. Van a disculpar, estoy viendo profesor. Ay, ay, ay. Ahorita estoy con la profesora Chile, le estoy viendo a la profe Chile. Carne, carne. Ahora estoy con la profe Luciana. Muy bien. Fideo. Fideo. Ahora estoy con la profesora Irene, estoy mirando a la profe Irene. Está un poquito oscura la cámara, profe Irene.